Vamos a ver la acción de un campo magnético sobre una corriente, es decir, sobre un conjunto de cargas en movimiento, sabiendo que cuando tenemos una carga, la fuerza que actúa sobre ella en presencia de un campo magnético viene dada por la fuerza de Lorentz. Para ello lo que haremos pues será trocear nuestra corriente en elementos de línea, calcular para cada trito de línea cuál es la fuerza que se ejerce en este caso, sumaremos todas esas fuerzas elementales para obtener la fuerza sobre todo el hilo conductor por el que circula la corriente eléctrica. El modelo que vamos a utilizar es un modelo sencillo, en donde el conductor tendrá sección constante, longitud L y forma rectilínea, y con una densidad de portadores de carga, número de cargas por unidad de volumen constante. En este caso, todos los portadores de carga pues serán del mismo tipo, tendrán igual velocidad y por lo tanto el vector densidad de corriente también será constante. Si este es nuestro conductor rectilíneo de longitud L con una sección S mayúscula, siendo este su vector área perpendicular diferencial, al aplicarle una diferencia de potencial, o dicho de otra manera, al aplicarle un campo externo, generamos una corriente, cargas en movimiento con una cierta velocidad de arrastre. Aparece un vector de densidad de corriente y todos los vectores pues son paralelos, salvo el campo magnético que es perpendicular y sale hacia afuera. Como vimos en el apartado 3 del tema 7, la corriente se calcula como el flujo del vector densidad de corriente. Estos vectores son paralelos, con lo cual directamente su producto escalar es el producto de los módulos. El módulo de J es constante, lo sacamos para afuera y obtenemos la corriente como el producto del módulo de J por el área de la sección S. Cada una de estas cargas en movimiento va a estar sometida a una fuerza que es la fuerza de Lorentz. Y si queremos calcular, por ejemplo, la fuerza sobre un elemento diferencial de L, un trozo del conductor, lo que tendremos es que ver cuántos portadores de carga tenemos en el volumen de altura diferencial de L y sección S y multiplicarlo por la fuerza que se ejerce sobre una de las cargas. En este caso, por ejemplo, multiplicaremos la fuerza de Lorentz por 1, 2 y 3 cargas. En general, el número de portadores en ese volumen pues será la densidad por el volumen, que como hemos dicho es dL por S. Como los vectores V y dL son paralelos, podemos intercambiar el carácter vectorial de V con dL. Si recordamos ahora que el producto NQV es el módulo del vector densidad de corriente, nos queda esta expresión. Y si recordamos que el producto de JS es la corriente, finalmente obtenemos para esa fuerza elemental sobre el elemento de L esta ecuación que vemos aquí. Si quisiéramos ahora la fuerza total, pues tendríamos que sumar una suma que es una integral. Sería entonces esta la fuerza que nuestro imán ejerce sobre nuestro hilo conductor. Si la corriente es constante y el campo es constante, pues podemos sacar la integral y obtenemos esta expresión que nos dice cuánto vale la fuerza que un campo magnético constante ejerce sobre un hilo rectilíneo por el que circula también una corriente constante. Vamos a utilizar esta expresión. Vamos a ver la acción de un campo magnético sobre una espiral rectangular plana, cuando circula por ella una corriente que es constante. Nuestra espira pues tiene dimensiones B y A, por lo tanto tiene un área que es A por B, y si la corriente está circulando en este sentido, el vector área asociada a esa espira pues será perpendicular a la misma
y con este sentido, de acuerdo con la aplicación de la regla de la mano derecha a este sentido de recorrido. Si este es el campo magnético, que no tiene por qué ser pues, paralelo o perpendicular al vector área y por tanto respira y forma un cierto ángulo, de lo que se trata es de calcular la fuerza que ejerce sobre esa espira en sus diferentes partes, utilizando la ecuación que acabamos de obtener. Para hacerlo más sencillo, vamos a descomponer el campo magnético en una componente perpendicular en la dirección del vector área y que tendrá un valor que será el módulo del campo multiplicado por el coseno del ángulo que forman campo magnético y vector área. Y una componente paralela, que sería esta, que tendrá un valor igual al módulo del campo multiplicado por, en este caso, el seno de ese ángulo. Vamos a ver entonces el efecto por separado de estas componentes en las diferentes partes que conforman la espira. Vemos primero, por ejemplo, el efecto de la componente paralela. Una componente de campo magnético que tiene esta dirección. Por ejemplo, en esta parte de la espira. Tenemos que multiplicar un vector L en esta dirección y sentido por un vector campo en esta dirección y sentido. Eso va a dar un vector perpendicular en esa dirección y sentido. Perpendicular a la espira y hacia arriba. Si hacemos el mismo cálculo en el otro extremo largo, obtendríamos una fuerza con igual dirección pero sentido contrario y de igual módulo. Vamos a verlo. Si hacemos el cálculo del producto vectorial de la componente paralela en los tramos B, pues por ejemplo en este tramo de aquí, vemos que en ese caso la fuerza es cero, puesto que el vector línea y el vector campo, estamos con el campo paralelo, pues dan un producto vectorial cero. Bueno, ¿y cuál es el efecto de la componente perpendicular? Pues tenemos que multiplicar ahora una componente perpendicular a la espira, pues por ejemplo en este tramo un vector así, por el elemento de línea. Si hacemos el producto elemento de línea por ese vector campo, hay que hacer un giro así, obtenemos una fuerza que está en el plano de la espira y hacia afuera de la espira. Lo mismo obtendríamos en los otros tramos. Así tenemos que el efecto del campo perpendicular es un efecto en el plano de la espira, mientras que el efecto del campo paralelo es un efecto perpendicular a la espira. Esas son las fuerzas que nos van a interesar, puesto que esas dos fuerzas van a hacer que la espira rote, mientras que las otras fuerzas, debidas al campo perpendicular, van a hacer que la espira se deforme. El efecto de deformación es despreciable respecto del efecto de rotación. Bueno, pues si tenemos entonces un campo magnético uniforme, las fuerzas que actúan se anulan entre sí, una fuerza neta. Hemos visto tanto las fuerzas debidas a la componente paralela como a la perpendicular. Pero lo más interesante es que aparece un par de fuerzas, F1 y F2, que son de igual dirección, módulo, distinta recta de acción y distinto sentido. Es decir, es un par de fuerzas que tienen de expresión en su módulo esta cantidad que vemos aquí. Ese par de fuerzas, debido a las componentes del campo paralelo, van a crear un momento. Un momento que, como vemos en física 1, es igual en módulo al módulo de una de las fuerzas, pues por ejemplo F1, por la distancia entre las rectas de acción, lo que llamamos el brazo del par. Obtenemos así que el momento de ese par tiene esta expresión, aparece el seno del ángulo, aparece el módulo del campo y aparece A por B, que es el módulo del vector área. Podemos entonces expresar el momento en forma vectorial de esta manera, como el producto de la corriente por el vector área vectorial el campo magnético.
si definimos momento dipolar magnético como el producto del vector área por la corriente, obtenemos un nuevo vector en la dirección del vector área, que tiene un sentido que viene dado por la regla de la mano derecha aplicada a la corriente que está circulando y que tiene unidades de amperio metro cuadrado. Y el momento, finalmente, pues de la espira valdrá el producto del momento dipolar magnético o el campo magnético. La principal aplicación de esto pues es la conversión de energía eléctrica en energía mecánica que se da en un motor eléctrico. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos, como veis aquí en cualquiera de estas figuras, necesitamos una diferencia de potencial que la puede dar pues una batería, necesitamos una espira y un campo magnético, un imán. El dispositivo inverso es un generador que veremos en el tema 11. Los elementos son similares. Bueno, existen varios proyectos en nuestra página de Confphysics en donde se ilustra cómo construir uno de estos sencillos motores. Como veis, necesitamos simplemente pues, una espira conectada a una batería y un imán. El imán crea un momento y hace que se produzca un giro, un motor. Finalmente, como conclusión de estos dos apartados, hemos visto que en el apartado 1, pues cuando tenemos un imán y ponemos cerca un imán o una carga en movimiento, aparece una interacción, una fuerza. Para explicar esa interacción a distancia, hemos introducido el concepto de campo magnético. Campo magnético, en principio, creado por un imán. Ahora vemos, en este apartado 2, que también un imán puede interaccionar con una corriente porque hay una fuerza que hemos calculado. La pregunta es, bueno, si entonces una corriente tendrá asociado un campo magnético. Es decir, si una corriente se estará comportando o se puede comportar como un imán. Y eso efectivamente es lo que vamos a ver en el apartado 3.